Continuamos diseccionando y analizando nuestro sistema inmunitario, para conocer en detalle cómo funciona y hacernos conscientes de la constante comunicación y vida que existe dentro nuestro. Te parecerá que el tema se hará complejo por momentos y habrá un momento específico en el que pareciera que te estoy diciendo exactamente lo mismo que te ha contado la versión oficial. Pero cuando menos te lo esperes, encenderemos la luz de la biología para tomar perspectiva y verás el pleno sentido biológico que se desvela al unir todas las piezas del rompecabezas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para sumergirte en un mundo sorprendentemente de pura conciencia biológica? ¡Comenzamos! Hoy nos adentramos más en lo que occidentalmente llamamos sistema inmune y damos un paso más en la comprensión de esa parte que denominamos sistema inmune innato, que como te conté en el anterior episodio es la que tenemos de serie por ser seres vivos. Ya comprendiste, o eso deseo, que como primer componente de este sistema inmune innato están los componentes biológicos que hacen de barrera y de puerta de entrada al hogar que es nuestro organismo. Y deseo también que hayas integrado bien lo que te mostré respecto del lenguaje, pues es la pieza más que fundamental de todo lo que vamos a hablar al respecto. Te mostré cómo te puedo contar un mismo hecho con palabras distintas y cómo ese mismo hecho científico y comprobable puede cambiar drásticamente en función de qué palabras utilices según la persona que lo interprete. Y es que quiero hacer mucho énfasis en esto, en que todo parte de una interpretación, ya sea, da igual, del lado de la medicina oficialista o del lado de la biología. Ambas son una interpretación de cuestiones que se ven en este caso en microscopios y en estudios científicos. Una es mucho más limitada y tiene que crear visiones propias de Frankenstein, uniendo piezas sin sentido para seguir sosteniendo su visión de las cosas. Y la otra, la de la biología, tiene una coherencia tal que cuando la comprendes y la integras, puedes llegar a conclusiones verídicas sin necesidad de que se haya hecho aún estudios científicos sobre esas conclusiones, como está pasando ahora con el tema de la microbiota. Desde la biología hace ya muchísimo tiempo que entendemos qué sucede a nivel de la microbiota, aunque ciertamente no se conocían exactamente las rutas fisiológicas de cómo suceden esos cambios. Pero a la vista está, para quien quiera verlo, de que en este tiempo se están llegando a conclusiones en estudios científicos que como poco ya se adelantaron hace más de 40 años esas conclusiones, aunque en realidad es mucho anterior todo ese conocimiento. Ya sabes que si quieres profundizar más en todos estos temas, te invito a registrarte en la web saludbiologica.com, donde he creado un área de conocimiento con mucha información que te será de gran utilidad para complementar cada uno de los episodios que vamos recorriendo. Además, en la descripción de cada uno de los episodios y también en la web tienes el enlace para sumarte al canal de Telegram, donde puedes participar en decisiones muy relevantes para este podcast, como qué temática te gustaría escuchar, como por ejemplo esta que estamos hablando sobre el sistema inmunitario, que fue elegida por muchos de los que ahora ya venís recorriendo los episodios. Y es que lo de las redes sociales convencionales cada vez está peor, por lo que si de verdad quieres estar al día de lo que pasa por aquí, por el podcast, únete mejor al canal de Telegram que lo he llamado Vida Biológica, como este podcast que lo encontrarás en Telegram y en los enlaces que te he mencionado. Bien, en este momento vamos a avanzar linealmente en el tema de acuerdo a la interpretación que hace la medicina oficialista, para que primero comprendas algunos conceptos importantes y posteriormente ya le pondremos el foco de la biología. Mira, según la teoría oficial, cuando un agente extraño, como lo suelen llamar, atraviesa alguna de las barreras de nuestro organismo, este provoca un daño, ya sea mediante procesos que llamamos infección o mediante un daño específico en las células que va a conllevar, sí o sí, un proceso inflamatorio. Primeramente, es importante que comprendas que siempre que hay una infección, como la conocemos hoy día, hay una inflamación, pero no necesariamente eso ocurre a la inversa, es decir, puede haber un proceso inflamatorio sin que se produzca una infección. Esto es porque una inflamación puede venir derivado de un evento de un daño celular en el que no participen, insisto, según la versión oficial, bacterias, virus o cualquier otro tipo de microorganismos de los llamados patógenos. No obstante, ambos procesos, el de la infección y el de la inflamación, son, en líneas generales, prácticamente idénticos en sus inicios, aunque posteriormente participan personajes distintos en la obra de teatro que te voy a contar.
Pero antes de explicarte el guión de la obra, te tengo que contar algunos aspectos sobre el lenguaje nuevamente, pero en este caso sobre el exquisito lenguaje del sistema inmunitario. En otros episodios hice referencia al lenguaje de las células cuando te hablé, por ejemplo, del pH o de los antioxidantes, ¿recuerdas? Pues si bien ese lenguaje es como los idiomas de cada país que conocemos en nuestra realidad, el que hoy vas a conocer es el lenguaje más refinado y culto. Ese tipo de lenguaje muy elaborado, lleno de metáforas, hipérboles, hipérbatons, alegorías y todos esos recursos literarios que jamás utilizamos si no es para un texto poético o una obra excelsa de teatro. El del sistema inmunitario es ese tipo de lenguaje que tienes que estar muy atento al contexto en el que te dicen las palabras para comprender verdaderamente el significado de lo que te quieren decir. Ya sabes, no es el mismo significado que un hombre le diga a una mujer que se quite la ropa interior, siendo este hombre ginecólogo y estando en una consulta médica, que no siendo ginecólogo y estando en la habitación de un hotel, ¿verdad? Pues con el sistema inmune pasa lo mismo. Las células que forman parte del sistema inmune tienen un lenguaje muy elaborado, que dependiendo del contexto en el que estén, esas palabras tienen un efecto o tienen otro. El lenguaje que usa nuestro sistema inmunitario está formado, no por palabras evidentemente, sino por moléculas y proteínas específicas que van a intercambiarse entre las distintas células. Del mismo modo que nosotros intercambiamos palabras con la otra persona con la que mantenemos la conversación. Pues técnicamente esas palabras, esas proteínas, las llamamos citocinas o citoquinas. Estas citoquinas son creadas en su mayoría por uno de los actores principales de la obra y que más fama tiene, generando verdaderos grupis de científicos alrededor de ellos, como los grupos adolescentes, esos que persiguen a las estrellas del cantante o del grupo de moda. Estos actores son los macrófagos, entre otros, que si alguna vez has escuchado algo del sistema inmune, son quizá lo primero que te suene o lo primero que conozcas. No obstante, hay otras muchas células, y no solo del sistema inmunitario, que pueden crear estas citoquinas, que el cuerpo las va a utilizar para conversaciones incluso a distancia entre distintos órganos y distintos tejidos. Pues es a través de los distintos mensajes enviados en forma de estas citoquinas que nuestras células, especialmente las inmunitarias, entienden que tienen que hacer una acción u otra. Es, de verdad, un idioma verdaderamente complejo que aún se está traduciendo en el mundo científico, pero del que ya se conoce lo suficiente como para llegar a interpretar mucho de lo que pasa en nuestro organismo. Hoy nos centraremos en una de las conversaciones más recurrentes que tienen estas células inmunitarias. Ya sabes que en todos los grupos sociales hay siempre algún tema que es la comidilla y que se hace viral en redes sociales poniéndoles el hashtag para crear la tendencia. Hoy la tendencia es #inflamación. Como ya sabes, la inflamación es un proceso biológico que nuestro organismo utiliza en distintos contextos, pero que generalmente tiene la finalidad de realizar una reparación o una regeneración de algunas células, aunque como ya te adelanté, también esa inflamación puede ser en respuesta a lo que generalmente llamamos una infección, o también en procesos alérgicos como las que ya hemos tratado en otros episodios. La medicina ortodoxa, y sobre todo la más anclada en el pasado, aún cree que hay que luchar contra la inflamación. Nos ha costado años hacer entender a muchos profesionales que ahora se autodenominan integrativos que la inflamación es un evento muy positivo en realidad, pero aún muchos se quedan en que la solución para todo es el paracetamol y mucha agua famoso. Pero mira, siempre se vuelve a las creencias estructuradas, pues son muy difíciles de cambiar. Y esos profesionales avanzados e integrativos siguen creyendo que el problema de todo es la inflamación. Ahora ya no la aguda, ya se entiende que esa parte aguda es parte de un proceso de reparación. Por ejemplo, con un traumatismo, un golpe o una lesión que te produzcas a nivel muscular. Sino lo que hay que luchar ahora es ante la inflamación de bajo grado o inflamación crónica, que se dice. Y alegan que ese estado es o por una sustancia que genera una inflamación, como por ejemplo el gluten o la lactosa, que habrás escuchado hablar y mucho de todo esto, o por un fallo o una alteración de nuestro sistema inmunitario, que no es capaz de regular bien esa condición. Cuestión que, según sus interpretaciones, será una de las causas de patología autoinmune, según la teoría oficial, insisto. De ahí que en patologías autoinmunes se recomienda eliminar por completo el gluten. Y como siempre, pues tienen su parte de razón.
Es cierto que en condiciones de inflamación más generalizada de nuestro organismo es donde más diagnósticos de enfermedad van a realizar, pero eso no implica que la inflamación sea la causa de esa patología. Como te muestro cada vez, el observar solo una parte de la película y no verlo de forma unificada hacen que lleguen a conclusiones erróneas. Y es que nadie puede discutir científicamente que en casi todas las enfermedades siempre va a haber una base de inflamación, y hoy vas a entender por qué. Y que el hecho de reducir o eliminar esa inflamación va a producir que sintomatológicamente la persona esté mucho mejor. Es decir, que baje la intensidad del dolor, que baje alguna serie de síntomas asociados a las enfermedades. Por ello, pareciera muy lógico que si luchamos contra la inflamación, estaremos luchando contra la enfermedad, ¿verdad? Bueno, vayamos paso a paso. Iniciemos por contarte qué sucede durante la inflamación y luego aportaremos el sentido biológico a todo esto que venimos comentando. Partamos del momento en el que nuestras células sufren algún daño o tienen que reparar alguna de sus partes. Ahora no me interesa tanto si el daño es por un golpe, por una infección o por otros posibles orígenes. En el momento en el que se produce un daño en una célula, esta célula va a liberar señales que son precisamente parte de las citoquinas que te he mencionado recientemente. Este mensaje lanzado al organismo es entendido por todo el cuerpo y todos al unísono empiezan un proceso que conllevará cambios fisiológicos. En la zona donde se ha producido el daño empieza a suceder como cuando hay un accidente de tráfico en la autovía. No sabes por qué, pero todos se quedan mirando a lo que acaba de pasar y todo el mundo, sobre todo al inicio antes de que lleguen los atestados, se ponen nerviosos y empiezan a generar ahí un atasco de cuidado, en ambas direcciones además, simple y llanamente porque ven que haya pasado algo. Algunas personas van a parar a comprobar a ver si los que iban en el interior del vehículo accidentado están bien, mientras que otros llaman al servicio de emergencias. Y hay otros, los que más experimentados están en estos procesos, que se encargan de señalizar bien poniendo el triangulito a la distancia adecuada, avisando que todos se pongan los chalecos reflectantes, etcétera, etcétera. Esa persona experimentada que señaliza bien el lugar del accidente y coordina la llamada a emergencias se llama mastocito, que son células que están en todos nuestros tejidos, especialmente en el conjuntivo, y que son almacenes de esas sustancias señalizadoras que te decía. Bien, pues esa llamada a emergencias activa a los agentes que andan por la zona que acuden rápido al lugar del accidente. Y como sabes, para llegar más rápido, esos agentes ponen también las luces de emergencia y ese sonido estridente que no puedes hacer otra cosa que dejarles paso. Esto fisiológicamente es producido por esas mismas sustancias que ha liberado el mastocito y la célula dañada, que van a producir una vasodilatación, es decir, un ensanchamiento de los vasos sanguíneos y un aumento de la permeabilidad de los capilares, que esto lo que va a producir es precisamente facilitar la llegada de los agentes a la zona. Va a llegar mucha más sangre, mucho más líquido y células de mayor tamaño. Ahora bien, dependiendo de la gravedad del accidente, van a ser necesarios más o menos agentes y además de distintos tipos. Agentes de tráfico para ordenar el caos generado. Bomberos en caso de que sea necesario apagar fuegos o rescatar a personas del interior del vehículo. El operario de la grúa para llevarse de allí los vehículos accidentados. Y posteriormente los operarios de la autovía para ir limpiando bien la carretera de fragmentos de cristales, vertidos de aceite o gasoil o cualquier otro elemento que pueda afectar a la restauración de la circulación. Y si además el accidente afectó a alguna valla o elemento de la carretera, después de ordenar todo ese caos que se produjo, tienen que venir otros operarios a regenerar o sustituir aquellos elementos dañados. Y toda esa coordinación solo es posible a través de la comunicación entre los distintos agentes, por lo que la Guardia Civil, la Policía Nacional, la ambulancia, los bomberos, el de la grúa, el del seguro y la administración que gestiona la autovía tienen que hablar un mismo idioma. Ese idioma es el de las citoquinas. En ese contexto, como te decía, el mensaje de emergencia se da siempre de la misma forma, a través de mensajes concretos, del mismo modo que cuando tienes una emergencia, tú sabes que, por lo menos en España, tienes que llamar al 112. El cuerpo, ese llamar a 112 cuando hay un accidente, es a través de la que llamamos las citoquinas proinflamatorias, que son, dentro de todos los mensajes, los que van a participar en crear una inflamación en una zona en concreto. Cuando la escena del accidente queda ya despejada, entonces el controlador de la zona avisa a todos los demás de que la emergencia ya pasó y se restituye el tráfico. Eso sería a través de otro tipo de mensaje que son las citoquinas antiinflamatorias, las que van a eliminar o inducir una inhibición de la inflamación.
Y ahí ya, dependiendo de cuál sea el origen del daño celular, van a ser unas citoquinas u otras las que van a emitirse. Pues no es lo mismo que el accidente sea porque uno iba borracho, en cuyo caso participará más la Guardia Civil, que porque haya hielo o nieve en el asfalto, en cuyo caso, además de los que siempre acuden, tendrán que venir las máquinas quitanieves a echar sal. Bueno, acabas de comprender, de manera muy resumida, todo lo que ocurre en un proceso inflamatorio. Se liberan citoquinas proinflamatorias, como te decía, que van a activar a los agentes de emergencias, que en este caso son los neutrófilos y posteriormente los famosos macrófagos, que van a encargarse de fagocitar, es decir, de engullir junto a otras células de nuestro sistema inmune los tóxicos, el tejido celular dañado, la bacteria o virus del turno en caso de que sea así, o cualquier otra sustancia que sea identificada como el agente agresor. Cuando el macrófago es activado porque le llega el mensaje de emergencia, empieza a producir y secretar otras citoquinas que son mucho más específicas. Hay una que destaca por encima de todas las otras en estos casos, que es una molécula que se llama interleuquina 1. Cuando se envía este mensaje en concreto, se aprieta el botón de la interleuquina 1, se llama a otras células especializadas que ya te contaré con más detalle en otros episodios, que son los linfocitos. Este mensaje también va a dar la orden de empezar a crear material para reparar el daño que se ha producido, principalmente a través del colágeno, pero también hay otros materiales como la elastina, por ejemplo. Y si el accidente es más severo, como te decía, entonces ese mismo mensaje puede activar un proceso que llamamos fiebre, que sería equivalente a acordonar la zona por un tiempo indeterminado hasta que se termine de arreglar ese entuerto. Como ves, en un evento así ocurren muchísimas cosas al mismo tiempo, pero todo tiene un único objetivo: reparar el daño que se haya producido para retomar lo antes posible la normalidad. Entonces, ¿por qué se entiende como enfermedad la inflamación? Pues mira, porque mientras está sucediendo todo ese proceso, se acumula líquido o edema en la zona en la que se está reparando ese daño, debido a lo que te decía, la dilatación de los vasos sanguíneos y a la acumulación de las células que va a provocar todo ese atasco que veíamos al principio. Esto, sumado a los efectos de esa interleuquina 1, entre otras muchas cosas, produce enrojecimiento, calor, dolor, y si hay una activación más fuerte puede dar hasta fiebre, como decíamos. Estos síntomas, que seguro que has notado alguna vez, son realmente molestos y por ende seguro que deben ser malos, un error de diseño del cuerpo. Pero si has comprendido lo que te he comentado, son efectos colaterales de un proceso vital para la reparación y el restablecimiento del equilibrio del cuerpo. Por tanto, si en un proceso de inflamación tomas antiinflamatorios, ¿estás ayudando a tu organismo o estás impidiendo que tus células trabajen? Silencio incómodo. Mira, cuando tomas un antiinflamatorio o un analgésico para quitar el dolor también, la mayoría de esos fármacos comercializados lo que van a hacer es interferir en los mensajes que se envían, ya sea en una parte de la comunicación o en otra. Unos lo que hacen es bloquear el mensaje químico que se envía al principio, como un antihistamínico que hablábamos cuando la alergia. Bloquea esa sustancia inicial que es liberada para dar la señal de alarma o de emergencia. Otros, como la aspirina, va a actuar más en la replicación de ese mensaje en la sangre y bloqueando la producción de unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las que van a producir la vasodilatación que hablábamos y van a precipitar y activar toda esa señal del dolor que luego nosotros sentimos. De esta forma, no llega el mensaje correcto a los receptores y esa zona va a quedar sin atenderse. Tú no sientes dolor y no tendrás tanta inflamación, pero es un daño que evidentemente no se está pudiendo reparar porque no llega el mensaje adecuado. Tomando un antiinflamatorio, lo que estás produciendo es un efecto similar a cuando un gobierno no atiende una emergencia local tras una catástrofe natural. De cara a la galería todo está muy bien, el gobierno actúa perfectamente, todo está perfecto, pero si por casualidad visitas la zona donde se produjo esa inundación o la catástrofe que sea, verás cicatrices del daño, calles dañadas, casas destruidas, que habrán tratado de ser reparadas con los recursos insuficientes que tenía la zona. Y esa falta de ayudas y la limitación de recursos van a generar una condición de pobreza local que repercute en todo lo que esa población vaya a realizar de ahí en adelante.
¿Esto quiere decir que nunca se debería tomar antiinflamatorio? No, tampoco es eso, evidentemente. Quiere decir que hacerlo por sistema es totalmente perjudicial y ese acto de paracetamol o ibuprofeno y mucha agua para todo, como se suele hacer, además de no aportar solución alguna, perjudica a la zona que haya que reparar. Aunque bueno, todo se ha dicho. Ten una cosa muy clara. Tu biología tiene muchos más recursos de los que te puedas imaginar. El cuerpo ya se asegura de contar con distintas vías de aviso y señalización, precisamente como mecanismo de adaptación, entre otras cosas, a la toma de fármacos. ¿Te suena lo de la resistencia a los medicamentos, la resistencia a los antibióticos que hablábamos en su momento? Es tu biología gestionando de la mejor forma posible la intoxicación producida por esos fármacos. Y no solo en cuanto a la intoxicación química que pueden producir, sino en cuanto a la función que tratan de evitar. Esto pasa muy a menudo con morfina, por ejemplo, o opiáceos. Cuando alguien toma morfina, está inhibiendo la señal del dolor. Es decir, a la persona no lo interpreta como dolor porque están bloqueados unos receptores específicos. ¿Qué es lo que el cuerpo hace como adaptación? Generar más receptores de dolor para llevar esa información, porque el dolor, la información de dolor, así como la inflamación y otros eventos, son biológicamente necesarios. ¿Qué es lo que suele ocurrir en estos pacientes? Que cuando dejan de tomar la morfina, en este caso, bajan la dosis de la morfina, el dolor es mucho más intenso porque tienen muchos más receptores, mucho más señalizadores de dolor. Se hacen hipersensibles al dolor. Por tanto, la única solución que les queda es cada vez más aumentar la morfina, que es lo que suele ocurrir, acabando por adormecer, enlentecer todo el sistema metabólico y produciendo efectos secundarios muy graves. Y es que cuando está en juego la supervivencia de un individuo, y para ello es necesario que haya, por ejemplo, una reparación y por tanto un proceso de inflamación, da igual la cantidad de antiinflamatorio o fármaco que tomes, que tu cuerpo va a luchar siempre porque esa zona se repare. Si cortas de raíz la inflamación, tomará otras medidas, como la calcificación, por ejemplo, la fibrosis, o llamará a bacterias para que hagan el trabajo que el sistema inmune no puede hacer porque está bloqueado por esos señalizadores. Y lo más surrealista de todo es que ese intento del organismo por hacer una reparación que no se le permite hacer vuelve a entenderse desde la medicina alopática como algo patológico o enfermo, como cuando, por ejemplo, una bacteria actúa en una articulación provocando una artritis infecciosa, porque es un recurso que el cuerpo puede utilizar cuando está bloqueada la inflamación y la reparación. Pero entonces lo siguiente es darle al paciente un tratamiento con antibiótico para eliminar esa bacteria que, por cierto, tenemos de forma natural en nuestro organismo. Y como consecuencia, al cuerpo no le queda otra que, por ejemplo, calcificar y generar de un dolor más agudo una degeneración articular, creando una artrosis por iatrogenia, por únicamente el bloqueo y el uso excesivo de medicamentos. Ahora bien, si en vez de poner palos en la rueda del organismo le ayudamos aportándole los recursos que necesita en cada momento, todo irá mucho más fluido. En un evento inflamatorio y reparador, por ejemplo, de un músculo o de un hueso, le tenemos que aportar los ladrillos que se necesitan para esa reconstrucción: el magnesio, la vitamina C, eventualmente el calcio, sulfatos procedentes de tubérculos que piquen como el ajo o la cebolla, pues estos van a actuar como el cemento que une los ladrillos. O si estamos hablando de otro tipo de células, quizás se necesitarán más omega 3, minerales como el cobre, el hierro. En fin, la ayuda en forma de recursos humanitarios que se enviaría a cualquier zona donde se haya producido una emergencia. Recursos que, por cierto, si atiendes a lo que te contaba en el episodio de nutrición biológica eficaz, ya los tendrás de forma natural por tu alimentación y no serán necesarios ni siquiera suplementaciones, excepto en casos muy concretos. Si nosotros estamos alineados con nuestra biología, no necesitamos prácticamente ayudas externas para gestionar cualquier evento que nos pueda acontecer. Pero si además de estar desalineados se lo ponemos aún más difícil a nuestra naturaleza, pues bueno, tenemos como resultado la sociedad más enferma de la historia. Y esto no es una opinión, esto está cuantificado. Bueno, demos un paso más para que no pierdas la perspectiva de lo que significa el proceso inflamatorio para un organismo. Mira, existen varios posibles orígenes de un proceso inflamatorio. El más directo es el que te he contado. Tienes un traumatismo, un golpe sobre una célula y esta da la señal de alarma desatando toda la actividad de los servicios de emergencia que hemos visto.
En el episodio que viene te hablaré de qué sucede cuando este sistema inmunitario innato tiene que responder ante bacterias o virus de forma automática, que como te adelanté al inicio de este episodio, la primera fase del evento es la misma, produciendo inflamación. Pero también existen otras posibilidades. Imagínate que te haces una herida en la piel y eso se llena de tierra y otros elementos que de forma habitual no estarían en nuestro organismo. Ahí sí sucede lo que te han contado en la versión oficial. Se produce un estado, entre comillas, de infección donde se generan pus para que las células especializadas limpien esa zona. Ahí no ponemos ni un pero a la versión, tal cual, es así. Si acaso, sí le ponemos el pero, como siempre, porque somos de aquella manera, a la forma de tratarlo, ya que eso de usar alcohol y agua oxigenada es de lo peor que se puede hacer cuando tienes una herida abierta. De hecho, en los botes de alcohol te pone expresamente que no se pueden utilizar en heridas. Ahora, hay otros contextos también que son los que más confusión generan a la comunidad científica, y es ahí donde la biología tiene mucho más camino recorrido ya. Hoy día se sabe ya que a nivel científico nuestro sistema nervioso incide de manera directa sobre el sistema inmunitario, y en ese contexto de inflamación lo hace de una forma muy determinante. Como sé que a esta altura del episodio la neurona ya empieza a patinar, te refresco la memoria. Mira, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que ya hemos hablado mucho de ello, influye en todo nuestro organismo, como ya sabes. Es en realidad el verdadero gestor de nuestra salud. Una de las cuestiones que produce es cambios o variación en el ancho o en el diámetro de los vasos sanguíneos que hablábamos. El sistema nervioso simpático comprime, cierra los vasos. El parasimpático expande, dilata los vasos. Pues bien, para que un proceso de reparación se pueda realizar con éxito, este tiene que estar regulado por el parasimpático. Esto es porque, como has visto, es necesario que haya una dilatación de los vasos para que llegue más sangre y células a la zona a reparar. ¿Te acuerdas? Si en medio de todo este proceso de reparación hay un estímulo del sistema nervioso simpático importante, este estímulo puede cortar el proceso inflamatorio. De ahí viene que cuando tienes un estrés no notes habitualmente dolor, pero que cuando ya se pasa el estrés es cuando tu cuerpo te pasa la factura y te duele hasta el último pelo de tu cuerpo, precisamente en esa fase vagotónica que llamamos del parasimpático. ¿Y qué puede producir un estímulo simpático? Bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, una situación estresante a nivel de tu biología, por ejemplo. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo los fármacos como el antiinflamatorio, el analgésico y los antibióticos son simpático-tónicos. ¿Qué significa esto? Que van a activar el sistema nervioso simpático. Por eso, entre comillas, funcionan frente a la inflamación y el dolor. Además de cortar el mensaje, cortan en cierta medida la fase que regula el parasimpático, que es precisamente esa fase de reparación que te vengo contando. Ahora, hay una cuestión más que no se tiene en cuenta y que en estudios relativamente recientes se está viendo. Las sustancias químicas, los neurotransmisores que produce nuestro sistema simpático y parasimpático, influyen directamente en la actividad que realizan las células inmunitarias. Ya lo hemos hablado un poco, pero recuerda, ya es por muchos conocido que el sistema nervioso simpático, el que estresa, inhibe el sistema inmune y baja las defensas. Por eso se dice habitualmente que las defensas son inhibidas o bajan cuando tenemos mucho estrés. Si quieres profundizar en este paso en concreto, entra a la web y ve al webinar sobre el sistema inmune que impartí, donde te lo explico con mucho detalle. Pero lo que no es tan conocido, y hay contundentes evidencias, es que la presencia de neurotransmisores también inducen la secreción de citoquinas, que son esos mensajes de los que veníamos hablando. El simpático, generalmente, son citoquinas más relacionadas con una antiinflamación, pero las del parasimpático son relacionadas con la proinflamación. Vale, te lo traduzco, que esto te estará ya sonando a chino a esta altura del episodio. Mira, el jefe, que es nuestro sistema nervioso, de acuerdo con la interpretación de las situaciones que estés viviendo, puede activar un proceso inflamatorio sin que necesariamente haya habido algo que dañe las células. ¿Me sigues? Con que tu biología interprete que hay que hacer una reparación o una regeneración de algún tejido, ya va a activar por vía nerviosa de estos neurotransmisores que decíamos la inflamación. Y eso tiene una importancia suprema, pues como te vengo diciendo, hay una conversación muy precisa y selectiva que va a coordinar la respuesta de nuestro sistema inmune y que, atento a esto, va a dar respuestas conjuntas con nuestro sistema nervioso y con nuestras bacterias y virus.
Sí, lo has escuchado bien. Nuestro sistema inmune se coordina, como ya te vengo contando, con las bacterias y virus para el mantenimiento del equilibrio en nuestro organismo. Pareciera, por tanto, que hay como programas o programaciones biológicas específicas para distintos contextos y que nuestro organismo utilice los recursos que tiene, como por ejemplo la inflamación, siempre que esto sea necesario. Bien sea que haya entrado tierra, como decíamos, en una herida que te acabas de hacer, o bien sea que una bacteria que ya no se necesita haya que eliminarla, o bien sea porque es necesario regenerar y arreglar el entuerto que ha provocado una situación estresante para tus células. Recuerda que siempre, después de un estímulo simpático, siempre viene un estímulo equivalente parasimpático para compensar. Y recuerda además que ese estímulo parasimpático siempre va a activar procesos de regeneración, es decir, la inflamación. Cuanto más estrés y más desgaste haya habido, más importante tiene que ser esa respuesta reparadora. Y si nuestro organismo no tiene los recursos necesarios, se buscará la vida donde sea para conseguir su objetivo, sea empleando bacterias en lugar de macrófagos o viceversa, utilizando células inmunitarias porque no tienes una buena microbiota, como verás cuando lleguemos a comprender qué sucede en procesos autoinmunes. Esto es muy interesante. Como ves, esto es todo un universo, que por verlo de forma fragmentada se piensa que lo que es un problema en verdad es una solución biológica y que más allá de luchar contra la inflamación aguda o crónica, lo que hay que hacer es aportar al organismo los recursos necesarios para que termine de reparar la zona afectada. Una vez llegado esos recursos y asegurándonos que el origen que detonó esa inflamación ya no se vuelva a repetir, el cuerpo dejará de generar inflamación, puesto que ya no tendría un sentido biológico. Por tanto, y esto grábatelo a fuego, la inflamación no es la causa de las enfermedades. Es, podemos decir, contemporánea a los síntomas que solemos padecer. Es decir, ocurre en el mismo tiempo que aparecen muchos de los síntomas. Y luchar en contra o querer eliminar la inflamación, aunque sí que es verdad que puede reducir intensidad del dolor, por ejemplo, provocará que el cuerpo tenga que más adelante compensar esa traba biológica que le estás poniendo y tendrá que generar otras vías que normalmente, ya te adelanto, son, además según la versión oficial, más graves que un evento inflamatorio. Cuidado, por tanto, con sobrepasarnos con los antiinflamatorios, ya sean farmacológicos o, ojo, también naturales, como puede ser la cúrcuma o similares. Al final estamos dificultando el proceso biológico de reparación. Mira, compartiré por el canal de Telegram estrategias para que puedas ayudar al proceso inflamatorio y ayudar a la reparación, ayudando con todo esto a la biología. Pues aquí, en este podcast, vas a aprender a alinearte y a estar en equilibrio con tu entorno y tu biología. Esto es Salud Biológica. Nos sentimos en el siguiente episodio.